Hola tía, Hola, hola, ¿cómo están? bien, ¿y usted? Bien, también. ¿Qué va? Quedó bueno el video, Flo. Lo vi el otro día que la Maite me lo envió. Está súper bueno. Sí, ojalá hubiese sido con puntos. Ah, no era con No puntos, era pues, con ¿verdad? puntos. Sí, vi los tres. Sí, igual está bueno el del C. Quedó bueno, así como la historia, sí, igual está bueno. El del B es más sencillo porque solo se presentaron ellos, pero igual está bien. Me caen bien esos chiquillos. Pero yo total ahí con su melena hippie. ¿Quién hubiese sido el rey si no hubiese llegado Perilló? No les gusta mucho participar ahí, son como bajo perfil los chiquillos de ese curso. Sí, según yo igual están... Hay pocos que están motivados en los otros cursos. Sí, sí puede ser eso igual. Pero hay que participar en lo que sea, creo yo, pues si van a ser online igual, hay que darlo todo. Era súper fome el video. ¿Cuál? ¿El del B? Sí, el del B y el C. Es que el B no tenía como una historia a lo mejor, pero es que no sé cuáles eran las bases, entonces a lo mejor No, era es que era presentarlo solo presentar rey, mascota y... ¿qué más? Ah, el color de la alianza. al No, color. como que ¿Y, eso tenía que ser sí o y el sí. B qué color es? No, no, no me fijé. Creo que yo tampoco... Ah, naranjo. Naranjo. Naranjo, sí. Pero no me acuerdo si lo decían. Ya niños, vamos a comenzar. Buenos días a todos. ¿Vieron que tenemos fecha para la PCU? Sí, por favor, no. Sí. 4 y 5 de enero aparecieron esas fechas. Ahora no sé si se irán a respetar, pero al menos en algo nos ayuda de un poco sacarnos esa incertidumbre de cuándo empieza el proceso de inscripción o ya tener una fecha, aunque uno a lo mejor puede dudar si es que se van a mantener o no, pero al menos ya hay unos lineamientos y eso es importante. El lunes empieza la inscripción y el día martes, niños, nosotros tenemos nuestro horario de consejo de curso. ¿Se acuerdan que el que hicimos el martes pasado, o sea, de esta semana, fue porque la semana pasada no lo habíamos hecho, pero nos corresponde esta semana? Iba a venir el tío Alberto para que nos explique cómo es el tema, o al menos cómo se daba hasta antes, porque ahora el ministerio al parecer no ha cambiado como las reglas para inscribirse, así que él nos va a orientar en ese tema, para que no se pierdan este martes la hora de consejo de curso, a las 4. Agéndenlo por ahí. Y ahí pueden hacerle las preguntas porque el tío se maneja en eso de las inscripciones, por eso lo ve todos los años. Y también les va a enseñar como el tema de las postulaciones, que es súper importante también cuando una vez tengan en mano sus puntajes, el orden de las preferencias, cómo hay que hacerlo, eso también se los va a indicar el tío. Entonces, dicho eso, vamos ahora a ver nuestra tarea, que era la guía de teoremas. Y miren, si no me equivoco, bueno, no voy a decirlo todavía hasta que me cerciore, pero al parecer esta tarea que estoy buscando me la entregaron casi todos. Ah, no, todos me entregaron esta tarea, así que felicitaciones, primera vez que en un curso tengo entrega completa de tareas. Así que como regalo vamos a partir ahí con base 2 décimas, nadie va a tener menos de 2. Ya niños, tengo que grabar por aquí y no estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? No, no. Ahora sí, por ahí. Ahí sí.
Entonces, niños, tenemos nuestra guía de semejanza que ustedes hicieron como tarea. Entonces, ahora vamos a revisar los que tengan dudas, para después comenzar con nuestra guía de teoremas importantes. Entonces, ustedes me dirán dudas de esta guía. Hicimos nosotros hasta las 5 por ahí, más o menos, u 8, no me acuerdo hasta cuál habíamos hecho aquí en clase, hasta las 8 parece. La 10, en la 10 yo tengo dudas. Ya, en la 10. En la 16 también, por favor. Ya, 10 y 16 vamos a ver. Entonces dice acá el ejercicio 10. En el rectángulo ABCD de la figura adjunta, P pertenece al lado AB. Y además sabemos que Q es el punto medio de AD. Q es el punto medio, o sea, ese lado es igual con ese. AP vale 4 y AQ vale 3. Entonces, con esa información, ¿cuánto mide el perímetro del cuadrilátero PCDQ? El perímetro de ese. Entonces, ¿qué podemos establecer? Primero, para el perímetro tenemos que conocer todos los lados, así que necesitamos cuánto mide QP, PC, CD y DQ. DQ lo conocemos, es 3, porque es el punto medio, este Q de este lado, así que estos dos valen lo mismo. Y También QP, conocemos QP, ¿cierto? Que vale 5. 5 por el trío pitagórico 3, 4, 5. Entonces nos estaría faltando PC y CD. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Haciendo uso aquí de la semejanza de triángulos, porque estos dos triángulos son semejantes. ¿En qué orden? Diríamos APQ, lo voy a escribir, triángulo APQ, ¿es semejante con quién? Hay un ángulo recto. BPC, APQ con BPC, dices tú, debiera ser con BCP, no con BPC, porque este ángulo no es igual al de acá. ¿Por qué? En este triángulo nosotros tenemos que esos dos son desconocidos, esos ángulos, así que le ponemos alfa y beta, y por lo tanto alfa más beta son 90, es decir, son ángulos complementarios en este triángulo. Por lo tanto, alfa es el complemento de beta y beta es el complemento de alfa. O sea, lo que le falta a cada uno para llegar a los 90. Entonces, como aquí hay 90 grados, este ángulo que está aquí, sumado con alfa, tiene que dar 90 para hacer los 180 que mide este ángulo extendido. Por lo tanto, este ángulo sí o sí es beta, no es alfa. Y el de acá, aquí tengo 90 y entre estos dos tienen que sumar los 90 que faltan para los 180 del triángulo, entonces este sí o sí es alfa. Por lo tanto, esa es la relación de semejanza. Por ángulo, 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 o sea, al final son los tres ángulos iguales, estos dos triángulos son semejantes, pero el orden es este. APQ, como yo nombré el primero, bueno, el primero lo nombran como ustedes quieren. AQP, QAP, como sea. Yo nombré APQ, entonces nombré 90 alfa beta. Entonces acá tiene que ser en ese orden, 90 alfa beta, BCP. Ese es el orden correcto de la semejanza. Y a partir de esta semejanza podemos sacar la proporción entre los lados. AP es a BC, como PQ es ACP y como AQ es ABP. Y ahí reemplazamos los lados. El lado AP mide 4, el lado BC no lo tengo, PQ, el lado PQ mide 5, PQ, y el lado CP no lo tengo, ¿cierto? El lado CP no está, pero tengo AQ que vale 3 y tenemos BP. ¿Tenemos BP? BP no lo tenemos. O si lo tengo. Sí, este lo tengo. BC, ¿cierto? Lo tengo. Este vale 6, porque es 3 más 3. El lado opuesto acá. Entonces, ese sí lo tenemos. Voy a cambiar ahí. BC vale 6. Y CP no lo tengo. Y el otro era BP, que tampoco lo tengo. Y con esto ya podemos sacar los lados que nos faltan. Por ejemplo, con esta primera proporción, sacaríamos CP por regla de 3. 6 por 5 son 30 y lo dividimos por 4. Entonces ahí tenemos, simplificado sería 15 medios o 7,5 valdría CP. 7,5. Y ahora podemos encontrar BP con la primera y la última, o sea, 4 es a 6, como 3 es a BP. Y encontramos BP con regla de 3, 6 por 3, 18, partido 4,
18 cuartos, que simplificado es 9 medios o 4,5. Entonces eso vale VP, 4,5. Lo que convierte al lado AB en 8,5, que sería este mismo lado de C. Y ahí ya tengo todos los lados para sacar el perímetro de este polígono cuadrilátero. 7,5 más 8,5 son 15, 16, más 3, 19, más 5, 24. Entonces tendría que ser la alternativa A, el perímetro para este cuadrilátero. Y lo otro es haber sacado, bueno, si la razón aquí era 3 es a 4, entonces también entre estos lados tendría que haber esa misma razón, 3 es a 4, que al final es lo mismo. Aquí, 3 es a 4, era este lado, porque este lado es homólogo con este, PB, y el lado AP es homólogo con el BC. Homólogo porque fíjense que están formados por los mismos ángulos, 90 alfa, 90 alfa, entonces ese lado es el correspondiente con este, homólogo. Paula, ahí sí. Paula, Sí, gracias, ya. ya. Y después, ¿cuál teníamos? Tía, el 11, por favor. Ya. En el ejercicio 11 tenemos lo siguiente. En la figura de B y C son alturas. Entonces aquí hay ángulo recto y aquí también hay un ángulo recto. Y también nos dice que FD vale 2, FD es esto, vale 2, FB vale 3 y BC vale 4. Entonces, ¿cuánto mide el segmento EF? Esa es la pregunta. ¿Qué podemos establecer aquí? ¿Cuánto mide FC? Este 5. mediría 5, ¿cierto? Porque es el trío pitagórico 3, 4, 5. Y EF no lo tenemos. Pero estos dos triángulos que hay aquí son semejantes porque ese ángulo es opuesto por el vértice con ese ángulo. Esos serían ángulos iguales. Y los dos tienen ángulos de 90. Entonces tendríamos que el triángulo EFD es semejante con el triángulo BFC. Ahí estaría la semejanza. Y por lo tanto sacamos la proporción entre los lados, que sería EF es a BF, como FD es a FC y como ED es a BC. Y ahí reemplazamos los valores que tenemos. EF es el que me piden, esa es mi incógnita. BF me lo dan, es 3. FD también me lo dan, es 2. Y FC lo calculamos nosotros que es 5. Por lo tanto, EF por regla de 3, 3 por 2 son 6, partido 5. Ahí tenemos 6/5, que sería EF. Andrés, Sí, ahí me quedó claro. Gracias. Que no he hecho la semejanza bien. la semejanza. Ya, después teníamos el 12, me decía la Pauli Agüero, ¿no? El 16. El 16. Ya, y en el 12 lo hicieron. Yo encontraba que no era tan sencillo, Ay, es igual, sí. porque aquí dice en el triángulo ABC de la figura de E vale 3, de C vale 2 y de C vale 4. Y el triángulo AED es semejante con el BS. Entonces, ¿cuánto mide CB? Esta era mi pregunta. ¿Cuánto mide este lado, CB? Entonces, lo que aquí podríamos determinar, yo siempre les he visto, cuando me piden medidas de lados en triángulos donde no hay ángulos rectos para poder sacar Euclides o ocupar Pitágoras, entonces lo más probable es que aquí lo que hay es semejanza. De hecho, por ahí nos dicen que estos triángulos son semejantes, el AEB con el BS. Si son semejantes, entonces los lados son proporcionales, pero también los ángulos son iguales. Por lo tanto, el ángulo que queda en el vértice A es igual, tiene la misma medida que el ángulo que queda en el vértice B. Así que si estos dos son iguales, el triángulo ABC sería un triángulo isósceles. Y por lo tanto, el lado AC mide lo mismo que el lado BC. Así que todo esto también sería X, y luego el lado AD mediría X menos 2, que sería todo esto y le resto esas dos unidades. X menos 2. Tía, ¿podría explicar de nuevo eso, por favor? Lo del ángulo, Lo de lo que son de qué isósceles. todo triángulo que tenga dos ángulos iguales es isósceles. Si ese ángulo es igual con ese,
los lados que son los opuestos a esos ángulos tienen la misma medida, siempre. Entonces, como ese ángulo es igual con el de acá, los lados que le quedan opuestos, o sea, este lado opuesto a este ángulo, es igual con este lado que es opuesto a ese ángulo. Tiene la misma medida. Entonces, como a este le habíamos llamado X, a todo CA también le llamamos X. ¿Sí? Sí, tía, gracias. Ya. Y esos ángulos iguales vienen de la semejanza, que está aquí en el enunciado. Entonces, este lado AD valdría X menos 2. Y me piden cuánto mide CD, que es X, y eso lo voy a establecer de acuerdo al orden de la semejanza, donde tenemos que el lado AE es al lado BE, como el lado ED es al lado EC, y como el lado AD es al lado BC. Y ahí vamos reemplazando. AE y BE no los tengo, entonces esta no me sirve, esta razón, porque no tengo ninguno de los dos. Y acá están los que a mí me preguntan. ED vale 3. C vale 4, AD vale X menos 2, AD, y BC es X, el que me pregunta. Multiplico cruzado y encuentro el valor de X. 3 por X sería aquí, es igual a 4 por X menos 2, o sea, 4X menos 8, multiplicando ahí término a término. Y X valdría 8. Ahí tenemos el valor de BC, que es la X, que es 8. Después, ¿qué otro ejercicio? Dígame, ¿alguien me iba a preguntar algo? No le iba a decir que gracias y el... Ah, ya. Y el 16. Veamos por acá, entonces, el 13, 14. Y antes de eso, el 14, ¿sí? En el 14 dice, en el triángulo ABC de la figura 8, AC mide 30. Todo este lado es 30 y AB mide 20 centímetros. Entonces, el área de este cuadrado AEFD es un cuadrado, entonces todos sus lados son iguales. No sabemos cuánto miden los lados. Entonces, ¿qué podríamos establecer por aquí? Aquí podemos sacar algunas semejanzas, porque si esto es un cuadrado, entonces DF es paralelo con AE y por supuesto con todo el segmento AB. Entonces, si aquí hay ángulo recto, ahí también, eso, bueno, había 90 habían ahí también, así que los podíamos replicar para arriba. Y también este ángulo que queda acá, el DFC, es igual con este ángulo ABC. Tiene la misma medida, porque como este es un segmento paralelo al de acá, si uno lo prolonga, al final nos quedan rectas paralelas, y esta es una secante a esas rectas. Así que esos ángulos que están ahí son correspondientes. Y por lo tanto aquí podremos tener semejanzas entre el triángulo CDF, que es semejante con el CAB. Entonces ahí podemos establecer las proporciones. Este lado CD valdría 30 menos X, que son los 30 total menos este lado, entonces 30 menos X. Y la proporción nos quedaría 30 menos X es a X, que la hago así, 30 menos X es a X, como 30 es a 20. Y ahí multiplicamos cruzados y podemos encontrar el valor de X. Al multiplicar cruzado nos queda 600 menos 20X igual a 30X. Resolviendo aquí nos quedan 50X igual a 600, así que dividiendo por 50 nos queda que la X vale 12. Y si X vale 12, ahí nos queda 12 por 12, 144, el área del cuadrado. ¿Sí, Andrés? Sí, sí, gracias, tía. Los Ya, puros errores ok. en semejanza de triángulo. Pero De sí la que tenía que semejanza. sacar. Hay que ver bien ahí el orden de la semejanza. Ya, y llegamos al 16 que decía la Pauli. 16 dice en el trapecio MNOP de bases MN, bases y OP, se tiene que QR es paralela con MN y por lo tanto QR también es paralela con OP. Y también nos dicen que QS es paralela con OM. Si NR vale 8 y OR vale 6 y OS vale 4, entonces ¿cuánto mide PO? Que es todo eso. Esta es la pregunta, ¿cuánto mide PO? X. Entonces, ¿qué podemos establecer aquí? Acá esta razón que hay entre estos lados, 6 es a 8,
es la misma razón que habría en este segmento OM. 6 es a 8 también, porque estas rectas son paralelas. Y aquí aplicamos teorema de Tales. Este segmento quedó en la misma razón que el otro de acá. Entonces 6 es a 8, si lo simplificamos, nos quedaría la razón, simplificamos por 2, quedaría 3 es a 4. Por lo tanto, aquí OM queda dividido en esa razón. Así que podemos ponerle 3K y 4K. Ahí tenemos la razón entre esos lados. Y por otro lado, estas rectas son paralelas, entonces también aquí se da estos triángulos semejantes PSQ con POM. Son semejantes también y por lo tanto PS es a SQ como PO es a 7K. Y esa es la proporción que vamos a establecer. PS valdría X menos 4, porque lo que nosotros le pusimos X a lo que estábamos buscando, que es PO. Así que este es X menos 4. O bien pueden ponerle X solamente y después sumarle los 4 para encontrar la respuesta. Y este lado QS mide lo mismo que el lado que está al frente, 3K. ¿Y por qué mide lo mismo? Porque aquí lo que se ha formado es un paralelogramo, porque este lado es paralelo con el de acá y este es paralelo con el de arriba, por los datos que están aquí. Entonces lo que aquí se forma un paralelogramo y en el paralelogramo los lados opuestos tienen la misma medida. Entonces la proporción que yo puedo establecer es X menos 4 es a 3K, como X es a 7K. Esa es mi proporción. Y ustedes dirán, pero aquí yo tengo dos incógnitas, que es X y K. Sin embargo, si yo amplifico todo por K, como K es una constante positiva que yo designé acá para estas medidas, si amplifico todo por K, estas K desaparecen, porque me quedaría K por X menos 4 partido 3K, y por acá me quedaría K por X partido 7K. Entonces, esa se mata con esa y esa con esa. Entonces nos queda al final X menos 4 es a 3, como X es a 7, donde multiplico cruzado y podemos encontrar el valor de X. 7 por X, 7X, 7 por menos 4, menos 28, igual a 3 por X, donde nos queda que 4X es 28 y por lo tanto X valdría 7. Y ahí está lo que nosotros buscábamos, que era OP. 7. Gracias. Ya, de nada. ¿Alguno más? Creo que hemos revisado los que eran los más complicados, entre comillas. El 17, ¿o estaba fácil el 17? Parece que sí. ¿O lo reviso igual? Díganme ustedes. Niños, 17 lo hicieron sin problema. Ya, igual voy a decir algo cortito porque a lo mejor pudieron haberlo hecho correcto, pero de una forma más corta. Quizás era entender aquí como DB es una diagonal. La diagonal del cuadrado es bisectriz del ángulo, o sea, divide el ángulo de 90 en dos partes iguales, 45 y 45 acá. Y como acá nos dicen que esto es un rectángulo, el EFCG es un rectángulo, no tiene todos los lados iguales, aunque pareciera que es un cuadrado, pero es un rectángulo. Pero en este rectángulo, si cada uno de estos lados vale X, todos valen X, nosotros vamos a saber que aquí nos dicen que EF vale 2, ¿cierto? Entonces el del frente vale 2, pero no CF, no sabemos esa medida. Y acá nos decían que esto era un rectángulo, entonces hay un ángulo recto que también se da hacia acá. Ahí está, ahí está el ángulo recto. Entonces, si este ángulo es 45 y ahí hay un ángulo recto, este ángulo de acá sí o sí es 45 porque ahí tienen que sumar los 180. Por lo tanto, estamos de nuevo frente a un triángulo isósceles porque tiene dos ángulos iguales. Ese ángulo igual con este, entonces EF mide lo mismo que FB. Así que FB vale 2. Ahí tenemos esa relación. Y como nos decían también que BF es a FC como 1 es a 4, significa que FC mide el cuádruple de FB, así que medirá 8. Y me preguntan cuánto es el perímetro del cuadrado ABCD, y aquí encontré que este lado es 10, así que el perímetro será 40, 10 por 4. Ese es el perímetro. Y de la última página, no, no es la última, creo que quedan otra más. ¿Por aquí alguna duda? El 20 lo voy a explicar porque
que acá en el desarrollo hay algunos que me ponen solamente el tic, este sí, este sí, y no explican por qué. Y yo les decía aquí, para que tengan su puntaje máximo, tienen que explicar cada una de las decisiones que tomaron aquí, si son verdaderas o falsas. Entonces aquí dice, en el triángulo ADBC, es un rectángulo, E pertenece a AB, CE es perpendicular con AB, y un ángulo recto, y AD y G son puntos colineales, es decir, están en una misma recta. Tenemos por otro lado que D es el punto medio de BF, o sea, este lado es igual con este de acá. Y H y J son los puntos medios de los lados de G y de G, respectivamente. O sea, SH divide en dos partes a este lado, dos partes iguales, y J divide en dos partes iguales también acá. Le ponemos 3 rayitas ahí. Esos son los datos. Entonces dice, ¿cuáles de las siguientes semejanzas son siempre verdaderas? Y acá, para poder establecer semejanzas, como no hay medidas de lados, entonces tenemos que hacerlo con los ángulos. Y ustedes dirán, pero tampoco tenemos los ángulos. Sin embargo, podemos hacer lo que siempre yo les digo que es súper útil, ir completando con las alfas y betas cuando hay ángulos rectos. Alfa y beta suman 90, o sea, son ángulos complementarios. Así que beta es lo que le faltará a alfa para completar los 90 y viceversa. Entonces, como aquí hay 90, por ser este un rectángulo, este ángulo sí o sí es beta, porque es lo que le falta a alfa para completar los 90. Como ahí hay 90, ese ángulo de ahí sí o sí es alfa. Como ahí hay 90, este ángulo es beta. Como aquí hay 90, ese ángulo es alfa, y así vamos completando en este rectángulo. Para acá no me puedo llevar esos valores, primero porque aquí yo no sé qué ángulo hay. ABG podría ser recto, y en ese caso este ángulo sería alfa, pero podría no serlo también. Entonces en ese caso no sería alfa. Así que no puedo ir completando hacia acá con esas mismas letras. Y tenemos aquí triángulo AEC, está nombrado, fíjense en ese orden, beta 90 alfa. Lo voy a escribir aquí arribita, beta 90 y al final alfa. Dice que es semejante con el ACB. ACB está nombrado como beta 90 alfa, así que es correcto, son semejantes. Después dice el ADB es semejante con el FDG. Esos dos triángulos solo comparten el ángulo de 90. Como yo les decía, si aquí hubiese habido un ángulo de 90, si hubiese existido, este sería alfa, y el de acá también sería alfa, porque estos triángulos FGD y FGD son congruentes, estos dos, por el lado, ángulo, lado. Sin embargo, yo no sé si aquí hay alfa, este podría ser otro ángulo gamma, y este caso gamma. Entonces ahí no serían semejantes, y como la pregunta dice cuáles son siempre semejantes, entonces no puedo establecer esa semejanza. Además, estos lados podrían ser, por ejemplo, 3, 4, 5 a la diagonal. Y en este triángulo de acá podría ser que DF tenga la misma medida que DG. Y sería un triángulo isósceles, que no es semejante con este. Entonces la 2 no se puede asegurar. Y la 3 dice triángulo BDG, BDG, no, me fui por el otro lado, BDG acá, es semejante con el HJG. Eso sí es correcto, porque al ser este un punto medio y este también, ¿en qué se convierte este segmento HJ? Mediana. En una mediana. ¿Qué tiene la mediana? ¿Cómo? ¿Qué característica o propiedad tiene la mediana? El triángulo es semejante. El triángulo que forma aquí siempre es semejante al más grande, porque la mediana es paralela a esta base y además mide la mitad. Entonces es paralela y formaría triángulos semejantes. Por eso esta es correcta. Y ahí serían correctas la 1 y la 3. Pero aquí la idea es que, ¿sí? La mediana se podría decir que, por ejemplo, la relación entre un triángulo grande y el que se forma es 2:1 siempre. Sí, siempre. Y la razón entre las áreas es 4:1. Y pero fue una pregunta, es que cuando dijo que nosotros pusimos los TIC, es que yo hice como el mismo desarrollo que usted, o sea, rellené los ángulos, eso ya se No, considera sí, eso como... está bien. Pues si yo veo que aquí rellenaste y después aquí me pusiste, no sé, por el orden, o me pusiste esto, ángulo, ángulo. Eso es lo que iba a decir ahora. Que aquí es importante que detallemos por qué son semejantes. Y En la aquí 3 le puedes puse que sí porque completar era mediana. con ángulo, ángulo, o poner entre paréntesis porque HJ es mediana. Cualquier cosa que sea una justificación, pero no solo el TIC. A eso me refiero. Y aquí adentro nada, porque hay algunos que aquí no hacen ninguna relación y me dicen esta sí, esta no.
¿Por qué no vale en este caso? En la PSU, perfecto, donde quiera, en otra forma. En este caso no vale porque yo les había dado las alternativas. Entonces, cosa de mirar cuál era la alternativa y ver cuáles eran verdaderas y falsas. De atrás Ya, para adelante. Diga, profe, ¿sí? para que un segmento sea mediana, ¿solamente basta con que divida el triángulo en dos? O sea, ¿Cómo? que lo divida en lado, en el punto medio, ¿solamente basta con que llegue al punto medio? ¿O sí Tiene o que sí ser, necesita decirse que es paralela? no, pues o sea, la mediana, si te dicen que es el segmento que une dos puntos medios, listo, es mediana. Y por ser mediana es paralela a la base. Y además mide la mitad. Ah, ya. Pero tienen que decirte que es el punto medio de ambos, o haber alguna relación aquí, que en ambos lados la razón es 1 es a 1, o 1 es a 2 comparada con todo el lado. Ahí tú vas, pero tiene que darte algunos datos para que tú concluyas que esos son los puntos medios. Si es que no te lo dicen directamente. Ya, niños, creo que por aquí estamos. Sí, el último era bastante sencillo también. Y estos son de PSU oficiales, el 21, el 20, el 19, son de los últimos modelos. ¿El Que es 16 también, bastante profe? sencillo. El 16, no, Ese son yo era el más difícil. sí, este era el más difícil, pero no era de una PSU. ¿Se puede volver al 10 un poco? ¿Sí? Ahí. ¿Cómo supo que los ángulos eran semejantes? O sea, que los Ángulos ángulos eran iguales. por el relleno que hicimos de los alfa y betas. Si a ese le pones alfa y a ese ángulo le pones beta, tú dices que alfa más beta son 90. Son complementarios. Entonces, beta es lo que le falta a alfa para completar los 90. Entonces, como aquí habían 90 y aquí todo esto tiene que sumar 180 porque es el ángulo extendido, y como ya hay 90, entre alfa y este ángulo que hay aquí tienen que haber 90, o sea, x si quieres ponerle. Entonces, alfa más x tienen que hacer los 90. Pero ¿qué es lo que sería x? Sería el beta, porque beta es lo que le falta a alfa para completar los 90. Entonces, este ángulo es beta. Y como ahí hay 90, hacen la misma relación, este de arriba sería alfa. Y con esos ángulo a ángulo, ya tienes que los triángulos son semejantes. Ah, ya. Profe, ¿es probable que Q sea punto medio de A? Es probable que Q sea punto medio Eh, de, de A. eso dice. Ah. Oh. Cuando lo resolví no lo leí, entonces tuve como 2 horas teniendo eso. Ya, niños, entonces terminamos esta guía de semejanza. Recuerden que esto debe quedar bien, bien aprendido porque es lo que entra en esta PTU del 4 y 5 de enero. Y vamos a pasar ahora a una nueva guía, que es esta guía que ustedes me pedían que hiciéramos un resumen de de todos los teoremas importantes para triángulos, que ayudan a ganar bastante tiempo. También puse un recordatorio de qué es lo que es cada uno de los elementos o rectas notables en un triángulo, segmentos notables, altura, mediana, bisectriz, etc. Tenemos acá, teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, bueno, conocido por todos ya a estas alturas, espero, es el teorema que solo se aplica en triángulos rectángulos, donde dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Y de esta ecuación despejamos lo que necesitemos. Y hay algunos tríos pitagóricos o ternas pitagóricas, que son estos tríos de números enteros, que cumplen con el teorema de Pitágoras y a partir del cual uno puede ir generando triángulos semejantes y amplificando por alguna constante positiva. El triángulo, o sea, la terna pitagórica más pequeña es la 3, 4, 5, y a partir de esta, si yo toda la multiplico por 2, genero un triángulo semejante al 3, 4, 5, que tiene catetos 6, 8 e hipotenusa 10, porque amplificamos todo por 2. O si la amplifico todo por 3, genero otro triángulo semejante, que sería el 9, 12, 15, y así puedo amplificar por cualquier número positivo, para ir generando estos tríos pitagóricos. Incluso por fracciones, también yo puedo ir amplificando por alguna fracción y genero esos tríos pitagóricos. O sea, tríos pitagóricos los llamamos en general a los que son números enteros,
pero también me sirve para deducir en algún ejercicio donde veo fracciones que a lo mejor vienen de un trío pitagórico que fueron amplificados por una fracción. Por ejemplo, si tuviéramos el triángulo de lados 1,5 y 2, por ejemplo. Entonces, el 1,5 es la mitad del 3, el 2 que está aquí es la mitad del 4, entonces uno esperaría que la hipotenusa fuera la mitad del 5, o sea, 2,5. Y sin la necesidad de hacer teorema de Pitágoras, puedo sacarlo de esa forma. El otro trío pitagórico que existe es el 8, 15, 17, a partir del cual igual vamos encontrando infinitos otros tríos pitagóricos. El otro es el 5, 12, 13, siempre el número más grande es para la hipotenusa, por supuesto. Y vamos amplificando y generamos infinitos más. Y otro es el 7, 24, 35. Estos de la primera línea es importante que los sepamos, el de la primera fila, porque a partir de estos podemos generar el resto y son los más usados también. Pues el 3, 4, 5, el 6, 8, 10, estos son como los que siempre se van repitiendo, al menos esos 4 siempre están en ejercicios. Ese también podría ser, pero como son más grandes los números, a veces no lo ponen en los ejercicios, pero sí estos. Después tenemos estos triángulos rectángulos notables, que son aquellos triángulos en los cuales uno puede determinar la hipotenusa o los catetos sin necesidad de hacer el teorema de Pitágoras, y que el resultado uno lo sabe así de antemano. El triángulo notable que tenemos acá es el triángulo isósceles rectángulo, tiene 2 catetos iguales y la hipotenusa siempre va a ser el cateto por la raíz de 2. Es lo mismo si nosotros completamos esto como un cuadrado. Lo que aquí tendríamos nosotros en el fondo es la diagonal de un cuadrado. Y la diagonal de un cuadrado siempre vale el lado del cuadrado, todo esto tendría el lado A, por la raíz de 2, es lo mismo. Después tenemos el triángulo notable, es el mismo pero es acá cuando me dan la hipotenusa. Por ejemplo, en este caso me dan los lados y yo la hipotenusa la saco, que sería A raíz de 2. Pero acá al revés, si me dan la hipotenusa, entonces los catetos me dirían la mitad de la hipotenusa por la raíz de 2. Pero al final es la misma relación que está ahí. Después tenemos el triángulo notable 30, 60, 90, en el cual nos dice que el lado o el cateto opuesto al ángulo de 30 mide la mitad de la hipotenusa. La mitad de 2A es A. Y el lado opuesto al de 60 mide la mitad de la hipotenusa por la raíz de 3. La mitad de la hipotenusa es A por la raíz de 3. Estos son resultados bastante útiles. Igual que el de acá, que tenemos cuando en un triángulo rectángulo un cateto es el doble del otro, entonces la hipotenusa vale el cateto menor por la raíz de 5. Y cuando un cateto es el triple del otro, entonces la hipotenusa vale el cateto menor por la raíz de 10. Estos resultados, si se les llegara a olvidar, no importa, o sea, pueden usar Pitágoras siempre. El punto es que uno vaya ganando tiempo. Después tenemos un teorema que, si bien no aparecen los contenidos que uno tiene que tratar, en general no sale este teorema en los planes y programas, sin embargo, en algunas ocasiones podría servirles, y es el teorema de la bisectriz interior. Este teorema dice que cuando trazamos una bisectriz de un ángulo, la bisectriz es el trazo que divide el ángulo en 2 partes iguales, cuando trazamos esta bisectriz divide a este lado donde llega en la misma razón en que están los lados que forman el ángulo. Es decir, AD es a DB, como CA es a CB. Por ejemplo, si este lado de aquí es 4 y el de acá es 6, entonces aquí tendríamos que tener esta relación. Por ejemplo, que 4 es a 6 mantenga la misma razón que 8 es a 12. Eso es lo que podríamos esperar. O también uno puede hacer así la relación. 8 es a 4, ir así, como 12 es a 6. También se puede establecer así esa misma proporción. Eso es lo que plantea este teorema de la bisectriz interior. Después tenemos el teorema de la transversal de gravedad sobre la hipotenusa, que es el que el otro día recordábamos, y dijimos cada vez que trazamos la transversal de gravedad, la transversal es el segmento que va desde un vértice al punto medio del lado opuesto, entonces si trazamos esa transversal en un triángulo rectángulo sobre la hipotenusa, entonces esta transversal mide la mitad de la hipotenusa. O sea, CM mediría lo mismo que MB, porque M es punto medio, y además lo mismo que AM.
Y después tenemos por acá un recordatorio de los elementos secundarios del triángulo. La altura es el segmento perpendicular que cae aquí en este lado opuesto, desde el vértice al lado opuesto en forma perpendicular, y las tres alturas se intersectan en un punto que denominamos ortocentro y designamos con la letra H. Después tenemos las bisectrices. La bisectriz es un trazo que divide el ángulo en dos partes iguales, en dos ángulos de igual medida, y las tres bisectrices se intersectan en un punto que denominamos incentro, que es el centro de una circunferencia inscrita en el triángulo. Esa es la característica de las bisectrices. Inscrita significa que esta circunferencia es tangente a los lados del triángulo y queda completamente dentro. Después tenemos las transversales de gravedad, que son estos segmentos que van desde un vértice al punto medio del lado opuesto. Ahí divide este lado en dos partes iguales. Lo mismo acá, lo mismo por allá. Y donde el punto de intersección de las tres transversales se denomina centro de gravedad o baricentro, con B larga, ese es el otro nombre que recibe. Y tiene la propiedad de que divide a cada transversal en la razón 2:1. Desde el vértice al centro de gravedad es el doble que desde el centro de gravedad al punto medio. Ahí está la razón. CG es a GD, como AG es a GE, y como BG es a GF, y todo eso está en la razón 2:1. Aquí venía una observación y yo la corté porque en verdad era la observación que yo había puesto ya aquí arriba, que decía ahí si el triángulo es rectángulo, entonces la transversal mide la mitad de la hipotenusa. Eso era lo que venía y la corté. Me olvidó borrar esa parte. Después tenemos la simetral. La simetral es una recta, y es una recta perpendicular a un segmento justo en su punto medio. Entonces, no necesariamente pasa por un vértice. La transversal de la simetral es solo esto, perpendicular en el punto medio, pero no necesariamente pasa por ahí. Y las tres simetrales se intersectan en un punto que denominamos circuncentro, y que es el centro de una circunferencia circunscrita al triángulo, o sea que pasa por fuera del triángulo y pasa por los vértices. Esa es la propiedad que tiene el circuncentro. La circunferencia queda conteniendo al triángulo. Esta es la circunferencia circunscrita. Y también tenemos en el caso de la mediana, que es este segmento que... ¿Sí? Había como, no me acuerdo si era, no me acuerdo en cuál de esos como rayos eran, pero había uno en que quedaba dividido como uno de los segmentos de adentro en dos y otro que era como y en uno, como 2K y 1K. Lo que acabo de decir, Diego, Ah, ¿no? sí.